Enfermera humilde cuida a una niña abandonada. 3 días después, la revelación es aterradora. Ana era una enfermera en un pequeño pueblo que parecía olvidado por el tiempo. Las paredes del hospital eran viejas, desgastadas por el paso de los años y los sueños que se habían desvanecido en la rutina. Pero Ana no se dejaba llevar por la tristeza. Su corazón generoso brillaba en cada cuidado que daba. Hasta que un día, mientras recorría los pasillos oscuros y fríos del hospital, se topó con una escena que cambiaría su vida. En un rincón sombrío, dentro de una sala desierta, encontró a una niña. Tenía los ojos grandes y brillantes, que parecían absorber toda la luz que había a su alrededor. Su piel era pálida, como si nunca hubiera visto el sol, y el cabello negro caía desordenado por su rostro. Ana se acercó, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Estás perdida, pequeñita?», le preguntó. Pero la niña solo la miró, como si ya supiera algo que Ana no podía imaginar. Luna, la niña Aba. Una tarde, cuando Ana estaba ayudando a un paciente a levantarse, escuchó un crujido. Miró hacia Luna, quien la observaba fijamente, y le susurró: «Hoy alguien se caerá». Ana no le tomó en serio, hasta que escuchó un grito en el pasillo. El enfermero se había resbalado y cayó justo como Luna lo había previsto. Una mezcla de asombro y temor la invadió. Pasaron los días, y cada vez que algo sucedía, Luna parecía advertirlo antes de que ocurriera. Pero no era solo eso. Sus ojos, profundos y enigmáticos, parecían atravesar el alma de Ana, y la mirada intensa del doctor Salazar, el médico jefe del hospital, no hacía más que aumentar su inquietud. Siempre observaba a Luna, como si esperara algo, una señal, un momento que nunca llegaba. Ana sentía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo aterrador. Decidida a proteger a Luna, Ana comenzó a investigar su pasado. Las historias del pueblo revelaron secretos oscuros, ecos de un linaje que había enfrentado tragedias Ana se sintió abrumada a medida que conectaba puntos que la unían a este antiguo secreto. Con cada respuesta, nuevas preguntas surgían, y el peso de la revelación se hacía más pesado. La tensión aumentó cuando los eventos premonitorios de Luna comenzaron a afectar la paz del pueblo. Ana sabía que debía actuar, pero el peligro del doctor Salazar se acercaba. Él sabía algo que Ana no. Su aliento se aceleraba, mientras una verdad escalofriante emergía poco a poco en su mente. Luna no era solo una niña. Era la clave para un misterio antiguo, uno que podría cambiar sus vidas y su hogar para siempre. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja punto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire crecía. Ana sabía que el tiempo se acababa. Luna, con su conexión inquietante a lo que venía, le había dejado claro que algo iba a ocurrir. Cada día, las advertencias de la niña la perseguían, y el misterioso doctor Salazar parecía estar siempre a un paso detrás de ellos, observando cada movimiento. Una noche, mientras cuidaba de una paciente en la sala de urgencias, un grito desgarrador cortó el silencio. Ana corrió hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. En el pasillo, un grupo de enfermeros se había congregado, sus rostros pálidos como si hubieran visto un fantasma. Y ahí estaba Luna, de pie en medio de ellos,
como si la rodeara una nube de sombras. «Ana», gritó uno de los enfermeros, señalando con manos temblorosas. «No puedes dejarla sola». Ana se acercó, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «¿Qué pasó?», preguntó. «Ella sabía que iba a pasar algo, y no la creímos», indicó, su voz temblorosa. Luna miraba al suelo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué fue lo que advertiste, niña?». La voz de Ana sonó más firme de lo que se sentía. La mirada de Luna se alzó lentamente. Alguien sufriría. La sombra venía por él. Un silencio opresivo llenó el pasillo. Entonces, una explosión. El ruido retumbó contra las paredes y todo se oscureció. Ana cayó al suelo mientras el caos estallaba a su alrededor. Gritos, sirenas, el olor a humo. A través de la confusión, logró ver a Luna, que permanecía casi inexpresiva como si estuviera en un trance. «Luna, ven aquí». Ana estiró la mano, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Pero algo en la niña no parecía real, como si estuviera entre ellos, pero no perteneciera a este mundo. Entonces, como por arte de magia, la oscuridad se despejó. Ana miró, atónita. Frente a ellos, una figura conocida estaba caída en el suelo. El doctor Salazar, con el rostro pálido y los ojos en blanco. «No». Ana se lanzó hacia él, sintiendo que el miedo la devoraba. Pero cuando se acercó, algo aún más perturbador ocurrió. El doctor Salazar, que parecía muerto, empezó a reanimarse, sus ojos abriendo lentamente. «¡Sácala de aquí!», gritó con un tono grave. «Ella es la razón». Ana sintió que el susurro de la verdad se deslizaba a su alrededor, un hilo enredado de revelaciones. «¿La razón de qué? ¿De qué hablas?». En ese instante, Luna se movió hacia Salazar. «Ellos vienen», dijo con voz suave, casi como un canto. Todo el mundo quedó paralizado. No es solo su sombra, es su legado. Ana sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué haces?», preguntó con un nudo en la garganta. La niña levantó sus manos y un resplandor extraño comenzó a emanar de ellas. «Soy la clave», dijo, y el ruido del hospital se desvaneció en un silencio helado. «No», gritó Ana, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, una luz asombrosamente brillante estalló de las manos de Luna, llenando el pasillo con un fuego sobrenatural. Cuando todo se aclaró, Ana se vio sola. El hospital había desaparecido. Solo ella estaba en una vasta oscuridad, la respiración entrecortada. La voz de Luna resonó en su mente. Ahora todo ha cambiado. Ana sintió el frío del terror, sin saber si volvería a ver a Luna, al doctor Salazar o cualquier parte del mundo que conocía. La incertidumbre presionaba su pecho como un peso insoportable. «¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho?», murmuró, mientras luchaba por entender aquel oscuro misterio que se había desatado. Ana estaba sola en la oscuridad. El silencio era abrumador, como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué ha pasado?», murmuró, buscando alguna respuesta, algún atisbo de luz en ese vacío. De repente, una ráfaga de aire frío la atravesó. Un escalofrío la sacudió. La voz de Luna resonó en su mente. «Soy la clave». ¿Pero la clave de qué? La confusión y el miedo comenzaban a apoderarse de ella de nuevo. Sin previo aviso, una luz tenue apareció en la distancia. Ana la siguió, con pasos titubeantes. La luz se intensificó, revelando una imagen que hizo que su sangre se helara. Allí, en ese escenario onírico, veía el hospital. Pero no como lo recordaba. Estaba en llamas. La estructura crujía como un animal herido que se retorcía en agonía. Sus ojos se ampliaron. «¡No, Dios mío!», gritó. Las llamas bailaban mientras los gritos resonaban. Era real. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Entonces, en medio del caos, apareció una figura familiar. Era el doctor Salazar,
ensangrentado, pero consciente. Miró a Ana con unos ojos desorbitados. «Ana, tienes que escapar. Ella está aquí». El rostro de Ana palideció. ¿Ella? ¿Quién? Un rugido resonante envió una ola de terror por su espalda, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Luna apareció, pero no como la conocía. Su piel pálida ahora brillaba con un fulgor extraño, un resplandor oscuro que parecía absorber la luz. «Vine a buscar lo que me pertenece», dijo con una voz profunda que no sonaba como la de una niña. Ana tropezó hacia atrás. El terror la envolvía como un manto. «No, Luna, por favor». Pero la niña ya no era solo una niña, era algo más. El legado, continuó diciendo, mientras su mirada se mantenía fija en el doctor Salazar. «Soy lo que has estado buscando, doctor. La respuesta a tus secretos». Salazar retrocedió visiblemente afectado. «Tú no puedes ser. No es posible». Su voz temblaba. Sus manos estaban en el aire, tratando de negarlo, tratando de aferrarse a su propia cordura. Todo se volvió un torbellino. Ana no sabía cómo explicar lo que veía. «¿Qué está sucediendo? Luna, ¿por qué te comportas así?» Su voz salía en un hilo, entre la desesperación y la incredulidad. «Porque el pasado nunca se olvida», Luna gritó, su voz reverberando en los alrededores. Las llamas se hicieron más intensas, iluminando su figura. Sus secretos han regresado para reclamar lo que les fue robado». Ana sintió un nudo en la garganta y un dolor punzante se apoderó de su pecho. ¿Cómo había llegado a esta situación? El doctor Salazar, ese hombre que parecía tan dispuesto a ayudar, ahora era parte de un misterio más profundo que ella nunca podría haber imaginado. Ella había querido proteger a Luna, y ahora, ¿quién protegería a Ana de Luna? Los muros del hospital comenzaron a desmoronarse. Con cada grieta, el caos se intensificaba. Ana comprendió que la historia de Luna era más antigua de lo que pensaba. Ese legado portaba una carga que podía destrozar el mundo que conocía. «No, no puedes hacer esto», imploró Ana. Luna sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la certeza de algo inevitable. «Es hora de enfrentar las consecuencias, Ana», dijo. En un guiño de luz, el doctor Salazar comenzó a transformarse. Su figura se elongaba, como si los secretos de su vida estuvieran emergiendo por fin. Ana quedó paralizada, observando cómo un nuevo horror se desplegaba ante sus ojos. «¿Qué has hecho?», le preguntó el médico, con una mezcla de dolor y rabia en su mirada. «Yo no lo sé», fue todo lo que pudo decir Ana, mientras todo alrededor se desmoronaba. La conexión entre ellos tres se deshilachaba en una explosión de revelaciones. Y lo único que se sentía era el pesado silencio del destino acercándose. ¿Realmente era Luna la niña que había estado cuidando? ¿O era algo mucho más oscuro y poderoso? Ana se sintió atrapada, sintiendo que el abismo la absorbía. No sabía qué esperar, ni cuál era la verdadera naturaleza de Luna. Pero una cosa estaba clara. Todo estaba a punto de cambiar para siempre, y ella no estaba segura de si podría soportarlo. Ana se sintió completamente atrapada. Las llamas se alzaban, el caos la envolvía, y Luna. Salazar la miraba con pánico. La figura de Luna se acercaba a él, y Ana sintió que su corazón se detenía. «¡Se los llevará a todos!», gritó Salazar, sus ojos desorbitados. «¡Tienes que detenerla, Ana!». Pero las palabras de Salazar cayeron en un abismo de confusión. ¿Cómo detener algo que parecía imparable? Luna, con ese brillo extraño en su piel, avanzó como si flotara. La mirada de la niña era fría, distante, y Ana sintió una opresión en el pecho. «¿Por qué haces esto?», le preguntó. La voz le temblaba. «¿Por qué, Luna?».
Pero en lugar de respuesta, lo único que recibió fue una risa escalofriante. No soy solo una niña, Ana. Soy el pasado que no se olvida. Los ecos de su voz retumbaron, y el suelo tembló como si la tierra misma temiera su llegada. Ana sintió que el horror la envolvía. Todo en ella gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Y muy de repente, el aire se llenó de un hedor a azufre, como si el infierno estuviera abriendo sus puertas. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un rayo de luz emergió en medio de la oscuridad. Era un hombre, no cualquiera. Era Javier, su hermano mayor, que había desaparecido años atrás. «Ana, corre, sal de aquí». Su voz, llena de urgencia, resonó en el aire. Ana lo miró, y un torrente de emociones la invadió. ¿Cómo era posible? ¿Estaba realmente allí, Javier? Pero, ¿cómo? Ana se sentía dividida entre la alegría y el terror. Antes de que pudiera asimilarlo, Luna sonrió, pero no era una sonrisa amable. «El legado no se detiene, Ana. Eso es lo que estabas buscando». Fue un instante. Una explosión de energía envolvió el lugar, y antes de que Ana pudiera gritar, una ola de luz la envolvió. Se cerró el mundo a su alrededor y se encontró frente a Javier, que la miraba con tristeza. «¿Por qué no volviste? ¿Qué te pasó?», preguntó Ana, con lágrimas en los ojos. «Ana, escúchame. Esto no es lo que parece. Luna no es solo una niña. Ella es el resultado de un pacto que hicieron nuestros padres. Ellos la buscaron, y al no encontrarla, crearon una sombra que los lleva a la ruina». Las palabras de Javier la golpearon como un puñetazo. «¿Un pacto? ¿Qué estás diciendo?». Él la agarró de los hombros, su mirada decidida. «Tuvieron que hacer sacrificios. Alguien tiene que pagar por sus errores. Y ahora, Luna busca a quien reclamar. No puede ser ella». Todo en la cabeza de Ana giró. «Puno, no puedes decir eso. No puede ser». Las verdades se desmoronaban frente a ella, y la realidad se convertía en un rompecabezas. «¿Luna ha estado aquí todo este tiempo porque nosotros?» «Sí, y si no hacemos algo, arrastrará a todos en este hospital, a toda la familia». El tiempo se detuvo. Ana miró a Luna, que ahora estaba quieta, observándolos con esos ojos profundos que parecían saber más de lo que mostraban. «No puedo dejar que esto suceda», gritó Ana, abrumada por la urgencia. El hospital estaba en llamas, su mundo al borde del colapso. Sin pensar, Ana corrió hacia Luna, olvidando el miedo. «Detente, no puedes seguir así. Te necesitamos, Luna. No eres solo un legado maligno, eres un ser humano». Pero lo que pasó a continuación la heló aún más. Luna parpadeó y en un instante que sintió como un suspiro, desapareció. El calor se volvió frío, así como el aire a su alrededor. Todo el caos se fue, y Ana se encontró de nuevo sola en la penumbra. Javier se había esfumado junto a la luz de Luna. «No», gritó Ana, su voz resonando en el vacío. «¿Qué está pasando?». El legado continúa. La inseguridad en su corazón la devoraba. ¿Era Luna un monstruo? ¿Era ella parte de un ciclo del cual nunca podrían escapar? Persiguiendo la luz, Ana se dio cuenta de que no podía huir de su pasado. ¿Quién era ella realmente en esta historia? En el fondo, el miedo la llevaba a un lugar más oscuro donde las respuestas estaban escondidas detrás de secretos devastadores. Y lo peor estaba aún por venir. Ana se encontró sola en la penumbra. El vacío la envolvía denso y frío. «¿Qué ha pasado?», se preguntaba, mientras el eco de la risa de Luna retumbaba en su mente. Empezó a caminar, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «No puedo dejar esto así», pensó. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que volver a ver a Luna. Justo cuando sus pensamientos estaban en la niña, todo a su alrededor cambió.
La oscuridad se despejó y de repente se encontró en una sala iluminada. Había un reloj en la pared, marcando la misma hora cada vez que lo miraba. Tic-tac, tic-tac. Todo parecía irreal. Ana sintió dolor en el pecho. Algo no estaba bien. Con algo de temor, avanzó. Las paredes eran desconocidas, pero a la vez había algo familiar. La cama en la esquina de la habitación le pareció conocida. La habitación olía a desinfectante y a algo más, a recuerdos imborrables. De repente, los gritos de la gente empezaron a resonar desde el pasillo. Fue un sonido desgarrador. Ana se giró hacia la puerta. «¡Ana! ¡Ven aquí!». Una figura conocida apareció. Era la enfermera Rosa, su amiga y confidente. Pero su rostro estaba pálido, los ojos abiertos como platos. «¡Rápido! ¡Debes seguirme!». Ana solo pudo seguirla, su corazón latiendo con fuerza. Salieron al pasillo y lo que vio la dejó paralizada. Las llamas danzaban por el hospital, humo ascendía por las paredes y sonidos de caos llenaban el aire. Pero lo peor era la mirada de los pacientes, el miedo profundo. Uno de ellos, un hombre anciano con ojos vacíos, le gritó: «¡Ella viene! ¡No dejes que te atrape!». Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Quién viene?», preguntó, buscando respuestas. «La niña, ella no es quien crees. Es un monstruo». El anciano comenzó a repetir las mismas palabras, una y otra vez. Su voz se perdió en el griterío. Ana miró a Rosa, quienes respondieron a su mirada llenas de horror. Algo dentro de ella se rompió. Sin embargo, en medio del pánico, todo se detuvo. Una figura emergió del humo. Era Luna, pero no como la recordaba. Su piel brillaba, pero ya no era pura. Había una sombra que la rodeaba, un aura oscura que consumía todo a su alrededor. «¡Luna, no!», gritó Ana al ver a su pequeña amiga. Pero Luna solo sonrió. Y esa sonrisa era más un grimaz, un deleite en la destrucción. «¿Por qué vienen a detenerme?», preguntó con voz resonante, mientras a sus pies el suelo temblaba. «Este es solo el comienzo, Ana». El corazón le dio un vuelco. «¿Qué has hecho?». Ana quería gritar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Luna alzó las manos. «Has sido elegida, Ana. Tú y el doctor deben pagar por lo que hicieron». El pelo se le erizó. «¿Qué hicimos?». Ana apenas podía respirar. La revelación era más pesada que las llamas que la rodeaban. «Todo está conectado. Lo que tus padres hicieron por salvar a Javier, los secretos que guardaron, ahora vendrán a reclamar lo que les pertenece», explicó Luna con un tono gélido. Ana sintió el suelo crujir bajo sus pies. «¿Javier?», murmuró, intentando unir las piezas del rompecabezas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era ella la culpable de todo este horror? Sí, él pertenecía a este ciclo, Ana, pero tú puedes romperlo, dijo Luna, acercándose cada vez más. Ana dio un paso atrás. ¿Romperlo? En ese instante se sintió invadida por la incertidumbre y el dolor. No sé qué hacer. De repente todo se iluminó con una explosión de luz. Una ráfaga de viento las empujó a todas. Ana, intentando mantener la cordura, sintió que la habitación giraba. Cuando la luz se disipó, se encontró en un antiguo mausoleo, rodeada de los nombres de sus ancestros grabados en piedra. «Ana», sonó una voz familiar y aterradora. Era su madre. «No, no deberías estar aquí». «¿Qué, mamá? ¿Qué está pasando?». Ana se aferra a uno de los bloques de piedra, como si fuera su única conexión con la realidad. «Los secretos están a punto de salir a la luz, querida. ¿Estás lista para ver qué se oculta detrás de todo esto?». La voz de su madre resonó fuerte, y con esas palabras, el tiempo se detuvo una vez más. Ana notó algo en su pecho, una energía pulsando, como la luz de Luna fusionándose con su propia esencia.
Las sombras en la habitación comenzaron a girar y a moverse. La angustia y la esperanza se mezclaban en su corazón. «Es tu elección, Ana», dijo la voz de Luna en un leve susurro. «El legado es tuyo, el pasado regresa». Ana sintió que el mundo se fragmentaba a su alrededor. ¿Soy la clave? ¿Soy parte del legado? Pensó mientras el miedo se apoderaba de ella. La oscuridad parecía acercarse, y el futuro se volvía incierto. La pregunta resonaba en su mente, y Ana sabía que debía tomar una decisión. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Romper este ciclo o dejar que lo devorara todo? Su destino estaba en juego, y su respuesta podría cambiarlo todo para siempre. Ana se sintió atrapada en el mausoleo. La tensión en el aire era palpable. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. ¿Estás lista para ver qué se oculta detrás de todo esto? No sabía si estaba lista. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Todo lo que había vivido, cada decisión que había tomado, empezaba a cobrar sentido, pero al mismo tiempo se sentía más perdida que nunca. De repente el ambiente cambió. Una sombra más oscura que la noche se deslizó por las estrechas paredes del mausoleo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Luna!», gritó, pero había respuesta. La oscuridad parecía crecer, como si se alimentara de su temor. Y entonces todo ocurrió de manera inesperada. Unos ojos brillantes se abrieron en la penumbra. Era Javier, pero había algo diferente en él. Su sonrisa era fría, casi siniestra. «Ana, ¿no sabes qué es la verdad?», dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. «¿Qué estás diciendo?». Ana se estremeció. La conexión que sentía con su hermano se había perdido. «¿Qué verdad?». Javier avanzó, pero en lugar de acercarse parecía desvanecerse en la oscuridad. «La realidad que conoces nunca fue real. Estás atrapada en un ciclo, como el resto de nuestra familia. Luna es más de lo que pensamos. Es un legado, un poder que no puede ser detenido». Su voz resonó mientras él se desvanecía, y Ana sintió que el aliento se le cortaba. La sombra se volvió más densa, y Luna apareció de nuevo, pero esta vez, detrás de ella, había figuras más que conocidas. Eran sus padres. Ana sintió como el pánico se apoderaba de ella. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, la voz temblorosa. Sus padres sí tenían esas miradas de preocupación, pero también había algo más. «Ana, ha llegado el momento de enfrentar lo que hemos hecho», dijo su madre. Pero Ana apenas podía oírla. La rabia y el miedo crecía dentro de ella. «¿Qué hicieron? ¿Por qué han mantenido esto en secreto?», preguntó Ana, sintiendo como si el terreno bajo sus pies se tambaleara. «Díganme la verdad». La voz de Ana fue un grito desesperado. «Luna no es solo una niña querida. Ella representa los errores de nuestra familia», comenzó su padre. Pero la palabra errores sonó aún más aterradora. De repente, vio la verdad en los ojos de Luna, una claridad inesperada. Estaba atrapada en esta historia y no podía escapar. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, una explosión sacudió el mausoleo. Las paredes crujieron, y un aire cálido y carmesí comenzó a serpentear alrededor de ellos. Ana sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué es esto?», gritó mientras intentaba mantenerse en pie. El suelo tembló con violencia. La sombra de Luna comenzó a cobrar forma, retorciéndose como si fuera parte de la tormenta. «No soy solo una niña», dijo Luna de nuevo, pero esta vez su rostro comenzó a transformarse. Imaginar un oscuro legado no era nada comparado con este instante. «Soy la conclusión de todo. Yo soy la tormenta que ustedes han creado». Su voz resonó profunda y grave, como un eco que nunca acabaría. Y en ese momento, Ana comprendió. La verdad no era lo que había imaginado. «No solo tú, todos nosotros somos parte de esto»,
murmuró aterrorizada. Fue entonces cuando Luna levantó las manos, y con un grito de otro mundo, el mausoleo se desmoronó. Ana sintió que el aire a su alrededor se encogía, y todo se oscureció una vez más. Al abrir los ojos, se vio de vuelta en el hospital, rodeada de humo y caos. Pero algo había cambiado. Luna ya no estaba con ella, y frente a ella, el doctor Salazar, que había estado en el suelo, la miraba con una mezcla de temor y desesperación. «Ana, tú eres la clave», gritó. «Necesitamos a Luna. Sin ella, todo está perdido». Así que, en medio de la confusión, Ana se dio cuenta de que el verdadero tormento había apenas comenzado. ¿Quién era realmente Luna? ¿Qué significaba ser la clave? La oscuridad la envolvía, y su corazón se aceleraba ante lo que vendría. ¿Podría enfrentar todo esto sola? ¿Podría liberarlos a todos del ciclo? La esperanza y el terror se entrelazaban en su pecho, mientras todo se desbordaba a su alrededor. ¿Qué haría ahora? La única certeza que tenía era que necesitaba encontrar la verdad, cueste lo que cueste. Ana se sintió atrapada en medio del caos del hospital. El humo envolvía todo y los gritos de los pacientes resonaban en sus oídos, como si la desesperación intentara ahogarla. La mirada intensa del doctor Salazar la sacó de su torbellino. Él también parecía asustado, pero estaba decidido. «Ana, tú eres la clave», repetía, su voz llena de urgencia. ¿La clave de qué? Ana tenía el corazón en la garganta. Todo estaba difuso, y el tiempo parecía estirarse mientras trataba de salvar a su amiga, a esa niña que había estado cuidando con tanto amor. Pero al mismo tiempo, sentía que se precipita hacia un abismo. «¡Luna!», gritó, pero el eco de su propio nombre resonó en el aire. No había respuesta, solo más gritos y humo. Cada respiración que tomaba se volvía más difícil, como si el aire estuviera impregnado de desesperanza. «¿Dónde estás, Luna?». Entonces, en medio del caos, el tiempo pareció detenerse. Un silencio abrupto llenó el espacio. Ana miró al doctor Salazar, y la confusión en su rostro era inolvidable. De repente, algo brilló en el suelo. Era un pequeño objeto, un collar que Ana había visto antes. A sus pies, el antiguo collar de Luna brillaba entre las cenizas. El collar. Ana se agachó, su corazón palpitando. Cuando lo levantó, sintió un escalofrío. Era un símbolo. ¿Qué significaba? «Ana, mira». Salazar apuntó hacia el fondo del pasillo. Una sombra oscura se movía entre las llamas, y el corazón de Ana se detuvo. Era Luna, pero ya no se veía como la niña que ella conocía. Su figura se alzaba mucho más alta, envuelta en un aura sombría, como si la oscuridad misma la hubiera reclamado. «¿Qué has hecho?», preguntó Ana, su voz un susurro tembloroso. «Lo que debía ser desde el principio», Luna respondió. Su voz aumentaba en poder. «Soy el legado de una maldición que ustedes crearon. La oscuridad se alimenta de secretos, Ana, y ustedes tienen muchos». Ana sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. «No», gritó. «No puedes estar hablando en serio. Luna, eres solo una niña». «No soy solo una niña», interrumpió, y sus ojos brillaron con un fulgor sobrenatural. «Soy el futuro de nuestra familia. Todos los secretos ocultos, todos los pactos que hicieron para mantenerme a salvo, me han traído aquí directamente. Hoy cobraré lo que me pertenece». El doctor Salazar retrocedió, sus ojos desorbitados. «Luna, por favor». El sudor le caía por la frente. «No puedes hacer esto». Ana lo miró y la situación se torció bruscamente. En ese momento, algo en el aire cambió. Una energía pulsante llenó el espacio. La figura de Luna, que antes parecía amenazante, comenzó a desvanecerse.
La risa que salía de ella se convirtió en un grito desgarrador. Y luego, de repente, la oscuridad se desvaneció. Ana se encontró de pie, completamente sola en el pasillo, y en su mano el collar brillaba más que nunca. La sensación de vacío la invadió. ¿Dónde estaba el doctor Salazar? ¿Y Luna? ¿Qué ha pasado?, murmuró, y de repente escuchó un murmullo, voces familiares que surgían de la penumbra. A medida que las sombras se disipaban, volvió a ver a su madre y a Javier, pero sus rostros estaban distorsionados por la ansiedad. «¡Ana, por favor!», gritaron al unísono. Pero había algo diferente en ellos. Algo se sentía equivocadamente oscuro. «¿Qué está sucediendo? Ustedes son parte de esto». Ana sintió que el aire se cortaba. Las palabras de Luna resonaban en su mente. Era como si los secretos que sus padres habían guardado estaban a punto de ser revelados, y el miedo a lo que podría encontrar la paralizó. «Deja que honremos lo que somos», su madre aulló, su voz resonando como un eco en el aire. «No dejes que esto lo arruine todo». Antes de que pudiera responder, el collar en su mano comenzó a vibrar, y con un destello repentino, la luz envolvió todo, llevándose al doctor Salazar, a su madre y a Javier. Ana se sintió atrapada en una burbuja de luz brillante que la empujaba a un nuevo destino. Los misterios la rodeaban. La revelación de un futuro oscuro la acechaba. ¿Realmente era parte de una maldición familiar? ¿Podría ser que ella misma había sido la causa del horror que se desató? Justo antes de que la luz la llevara a una nueva realidad, una voz resonó en su mente. El legado nunca acaba. Y con eso, Ana se preguntaba, ¿qué vendrá a continuación? ¿Qué secretos nos unirán y qué oscuridades nos separarán? La incertidumbre se cernía sobre ella, y el futuro, ahora más que nunca, parecía un enigma aterrador. Ana se sintió atrapada en la luz intensa que envolvía todo. La imagen de su madre y su hermano Javier desapareciendo se dibujaba en su mente. «¿Qué me está pasando?», se preguntó, el corazón latiéndole con fuerza. Podía sentir la opresión en su pecho. ¿Qué secretos guardaban? La luz brilló aún más intensamente y de pronto se desvaneció. Ana ya no estaba en el hospital en llamas, ahora estaba en un claro, rodeada de árboles altos y sombras que parecían alargarse. El aire era fresco, pero había un silencio aterrador, como si el mundo contuviera la respiración. Sin embargo, el miedo no se fue, más bien aumentó. Por un instante, Ana pensó que había escapado de la pesadilla, pero alguien la estaba observando. Se dio la vuelta y allí estaba, Luna. Pero algo estaba mal. La esencia de la niña había cambiado, como si la oscuridad la envolviera. «Ana», su voz resonó, suave, pero con un tono profundo que hacía eco en su mente, como un canto hipnótico. «Luna, ¿eres tú?». Ana retrocedió, sintiendo los nervios apoderarse de ella. La pequeña se acercó lentamente, sus ojos reflejaban luces que no eran de este mundo. «Vine a traerte la verdad», dijo Luna, pero ahora había un susurro detrás de sus palabras. «Debes escucharme». Ana sintió un nudo en la garganta. «¿La verdad de qué? ¿Qué le pasó a mamá y Javier?», preguntó, el miedo impregnando cada palabra. Luna sonrió, pero no era una sonrisa amable. «La verdad es que siempre estuve aquí. En ti, en tu familia. Todo es parte del mismo ciclo. Y ahora necesitarás hacer una elección». Sin nada más que temer, Ana dio un paso adelante. «¿Qué tipo de elección?». Su voz temblaba. «¿Dejarme llevar por la oscuridad? No puedo. Mi familia». Pero antes de que Luna pudiera responder, un estruendo resonó desde el fondo del claro. Ana se volvió hacia la fuente del sonido, y lo que vio la paralizó. Era el doctor Salazar, emergiendo entre los árboles, cubierto de sombras y mugre. «Ana,
gritó, sus ojos desorbitados de terror. No confíes en ella. El eco en su voz hizo que el aire temblara. Ella es tan decepcionada, siempre lo estuvo. Ana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estás aquí? Su voz era un susurro ahogado. Luna sonrió de nuevo, esta vez triunfante. Porque esto no se trata solo de nosotros. Tu familia ha hecho un trato, Ana, y tú eres el sacrificio. Todo se hizo polvo en su mente. No puede ser. Ana sintió que el aire se le escapaba. El doctor Salazar, con un gesto desesperado, gritó: La sangre llama a la sangre. Tu vida está atada a la suya. No, esto no es real. No puede ser. Ana se sentía atrapada entre la verdad y la locura. De repente, notó un brillo en el collar que sostenía en su mano. El mismo collar que encontró en el hospital. ¿Qué significaba? ¿Era una clave? Eres la clave para romper el ciclo, insistió el doctor. Si no lo haces, nuestras almas están condenadas. Los secretos están vivos y vienen a reclamar lo que es suyo. En ese momento, un estallido de energía sacudió el claro. La tierra tembló y una luz brilló, absorbiendo todo a su alrededor. Ana perdió el equilibrio y cayó al suelo. Cuando se levantó, todo había cambiado. Luna ya no era una niñita. Estaba transformada, como una diosa antigua envuelta en sombras. «Elegiste», gritó, y esa voz ya no era suya. Era un coro de los demás que habían desaparecido. Ana sintió que el mundo se desvanecía nuevamente, abrumada por el caos. «¿Qué he hecho?», preguntó, sintiéndose pequeña y perdida. Y ahí, entre la oscuridad, un grito rompió el silencio. «Ana», la voz era familiar. «Ayúdame». Ana no podía creerlo. Era Javier. La transformación de Luna había despertado algo que había estado oculto. La verdad estaba finalmente al borde de ser revelada. «Hola, Luna, regresa», gritó Ana, pero la sombra ya había tomado vida propia. ¿Estaba su hermano en peligro? ¿Y qué poder había despertado Luna dentro de ella? La figura de su hermano se desvaneció y solo quedó una pregunta en el aire. ¿Quién era realmente Luna? El misterio se espesaba. Cada paso que daba hacia la verdad se sentía como un movimiento hacia el abismo. Pero tenía que descubrirlo, exclamó. Su determinación ardía en su interior. Ahora, en un lugar donde el tiempo y la realidad se entrelazaban, Ana comprendió que su vida, sus decisiones, estaban a punto de enfrentarse a una verdad devastadora. ¿Qué camino debo tomar? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desintegrarse. Ana se sintió atrapada en el claro. El aire estaba cargado, como si fuera un instante congelado en el tiempo. En el fondo de su mente, el eco de las palabras de Luna resonaba. «Eres el sacrificio». Pero no podía ser posible. No, esto no es real. Su corazón latía con fuerza mientras la situación empeoraba. Luna la miró con un brillo intenso en sus ojos, mientras el doctor Salazar se retorcía entre sombras. «No la escuches, Ana», gritó, con la voz llena de desesperación. «No tiene poder sobre nosotros. Ella no es más que una niña». Recuerda eso. Pero había algo en la estampa de Luna que irrumpía en su mente, algo que la hacía dudar. Era como si la fuerza de su esencia vibrara en el aire. «Ana», dijo su hermano nuevamente, «lo que ocultamos nos ha perseguido. Tienes que confrontarlo». El suelo tembló, y todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Luna sonrió, dejando al descubierto colmillos que no le pertenecían, mientras la oscuridad la absorbía. Todo se sentía tan real y al mismo tiempo tan irreconocible. Con un grito ahogado, Ana se cubrió los oídos, pero la voz de Luna la atravesó. «La verdad es que no solo tú eres la clave. Todos lo son.
Este ciclo se alimenta de los secretos, y una sombra más oscura acecha. Entonces, un estruendo terrible rompió el silencio. Un destello de luz atravesó el claro y una figura irrumpió entre la bruma. Era Benjamín, el mejor amigo de Ana desde la infancia. Pero no era el mismo Benjamín. Había un aura sombría a su alrededor, y su mirada estaba llena de dolor. «Ana, detente», gritó, y sus ojos se encontraron con los de ella. «No puedes dejar que esto suceda. Tú no sabes lo que está en juego». Ana sintió un nudo en la garganta. «Benjamín, ¿qué pasa?» En ese momento, todo se tornó confuso. Una nueva capa de terror se superpuso a su ya aturdida mente. «Ellos vienen por nosotros. No podemos permitir que el legado se lleve más», dijo él, con lágrimas en los ojos. «El sacrificio no tiene que hacerse. Debes recordar quién eres». Pero cuando Ana intentó acercarse, la oscuridad cobró vida. Luna extendió la mano, como si la invocara. «Él no es quien dice ser», aulló, su voz resonando de manera aterradora. Como un trueno en la tormenta, en un giro sorprendente, Benjamín comenzó a transformarse. En un giro surrealista, lejos de su amigo. Las sombras lo absorbieron, y Ana se quedó paralizada al ver lo que quedaba de él. «No, Benjamín, no», gritó, su voz desgarrando el aire. Justo antes de desaparecer por completo, él miró a Ana y dijo una sola palabra: «El legado». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué había sido todo esto? ¿Por qué él? ¿Era realmente un amigo o solo un instrumento del destino? La verdad a su alrededor comenzó a desenredarse. La oscuridad se disipó y Ana enfrentó a Luna. Ahora más imponente que nunca. «Eres parte de esto, de un legado que no puedes detener». Luna sonrió, pero había algo de tristeza en su mirada. «Todo se relaciona. Ahora tú decides», le dijo, y en el silencio que siguió, Ana se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Tenía que buscar la verdad en medio de este laberinto de mentiras. Pero una mentira más grande que las demás había llegado hasta ella. ¿Qué si Benjamín no era quien decía ser? ¿Qué si el sacrificio viene de otro lugar? La pregunta la golpeó, y el dolor en su pecho se intensificó. Ya no estaba solo el destino de ella en juego, sino el de todos los que habían amado y perdido. Con el corazón encendido por el miedo y la determinación, Ana sabía que debía buscar las raíces del legado. La idea de ser la clave la aterraba, pero más le aterraba la sombra de los secretos que acechaban. Todo lo que pensaba que sabía podría ser un engaño. ¿Qué vendría a continuación? La respuesta aún se mantenía oculta en la oscuridad. Ana se sintió atrapada entre la vida y la oscuridad. Era como si el aire se volviera denso, aplastándola, mientras la figura de Luna se alzaba, transformada en algo que nada tenía que ver con la niña a la que había cuidado. «Eres el sacrificio», resonó de nuevo en su mente. La luz del claro titilaba, desvaneciéndose como si emulase un último suspiro. A su alrededor, el eco de los gritos del doctor Salazar y las advertencias de sus seres queridos se agitaban en un cóctel de desesperación. «No puedes dejar que esto suceda», repetía Javier en su cabeza. Ana respiró hondo y sintió como cada fibra en su ser la empujaba hacia adelante. «Luna», gritó, su voz temblorosa pero decidida. «No eres solo un legado. Eres más que esto, y puedes liberarte». Pero Luna sonrió, y el brillo de su mirada era frío, desolador. «Ya no hay vuelta atrás, Ana. Has elegido el camino». Los árboles crujieron, y la sombra se extendió a su alrededor. La conexión que antes compartían se transformó en un campo de batalla, un tira y afloja entre luz y oscuridad. Sin saber cómo, Ana levantó el collar en su mano, sintiendo una energía vibrante que brotaba de él. «Este es el poder de la verdad», pensó. «La verdad puede romper cadenas».
Luna observó el collar y una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Crees que un simple objeto puede detenerme? Su voz resonó, pero había un ligero titubeo. Ana apretó el collar y las visiones de su madre, de Javier y de cada secreto que había guardado empezaron a cobrar vida en su mente. Todos somos parte de esto, y yo no voy a huir más. Es hora de enfrentar el legado. La luz del collar brilló intensamente y un chorro de energía envolvió a Ana, conectando su esencia con el pasado. Las memorias de sacrificios, de tragedias y también de amor se entrelazaron, creando un remolino de poder en sus manos. «Veamos quién es más fuerte», gritó, lanzando el collar hacia Luna. La explosión que siguió fue ensordecedora. Un destello de luz cubrió el claro, y Ana sintió como toda la tristeza y el miedo se disipaban con el ardor de la verdad. Cuando la luz finalmente se extinguió, Luna y Ana estaban cara a cara. La oscuridad que la rodeaba se había ido, y la niña que Ana conocía estaba de regreso, con una expresión de confusión hecha en su rostro. ¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz temblando, y Ana vio que en los ojos de Luna había destellos de esperanza y miedo a la vez. «Estaba atrapada», murmuró. «No quería hacer daño». «Lo sé», dijo Ana, acercándose. Por un instante el tiempo se detuvo. Se abrazaron, tratando de contener el caos que había presenciado. «Nunca fuiste el enemigo. Debemos enfrentar esto juntas». A lo lejos, el doctor Salazar apareció entre las sombras, su forma denotando dolor, pero su mirada ahora estaba llena de comprensión. «Lo que han hecho cambia el juego para todos. Es hora de sanar». Ana se dio la vuelta, viendo cómo los ecos de su familia, las sombras de sus secretos, comenzaban a desvanecerse. «Estamos fuera de esto», proclamó ella. «No hay más escondites». Las sombras fueron absorbidas por la luz y el claro brilló en su resplandor, como un nuevo comienzo. Con un ciclo roto y un legado reescrito, Ana sintió que la opresión en su pecho finalmente se disolvía. Pero algo en el aire aún la inquietaba. La historia no había terminado del todo. ¿Cuánto de su pasado seguiría escribiendo su futuro? El silencio se asentó en el claro, y un nuevo amanecer comenzó a asomarse. «¿Estamos a salvo?», preguntó Luna, con vulnerabilidad. «Hoy sí», respondió Ana, con una sonrisa que ocultaba la incertidumbre. «Pero siempre debemos estar alerta. El frío de la oscuridad aún los acechaba, pero el calor de la esperanza encendía su camino». Ana comprendió que aunque el pasado siempre dejaría cicatrices, el futuro estaba en sus manos, y ella no iba a dejar que el legado de los errores de su familia las detuviera. Las palabras de Luna resonaron en su mente. «Soy la clave». Ana miró a su alrededor, sabiendo que aunque habían cerrado un capítulo, el misterio y la posibilidad de un nuevo comienzo siempre estarían presentes. Y tú, amigo lector, ¿qué harás con esta historia? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Este es el momento para demostrar tu apoyo y aplastar el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Y